Y hoy se habla mucho de que el presidente López Obrador es un presidente que no respeta la independencia porque es muy crítico, digamos, en sus mañaneras en relación con el Poder Judicial, cosa que no es de ahora, así ha venido siendo desde que llegó. Pero poco se dice de lo que implicaba, por ejemplo, un presidente como Felipe Calderón, que amenazaba, que intimidaba, que ordenaba que no se respetaran los derechos humanos, que fabricaba culpables, y un sexenio donde de manera reiterada se violaban los derechos humanos de todas las personas, y hoy viene a hablar de Estado de Derecho. Eso verdaderamente me llama mucho la atención, y me llama más la atención que nadie repare sobre eso. Al mando de Genaro García Luna. Efectivamente, yo tuve dos momentos, digamos, complicados con el presidente Calderón. El primero fue cuando se dio el asunto de la guardería ABC, que yo presenté un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de su gobierno, del gobierno del Estado y del municipio donde había ocurrido esto. Obviamente hubo una operación de Estado en la Corte para que este asunto no pasara. Solo votamos a favor de mi proyecto, Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y yo. Y ahí hubo un enfrentamiento fuerte con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y una operación mediática muy, muy fuerte. En esa reunión, en esa sesión de la Corte, hubo algunos ministros que leyeron como su dictamen los documentos, los memorandan que nos habían ido a llevar las autoridades. ¿De veras? Sí. Y obviamente que si ustedes ven esas sesiones, se dan cuenta cómo la Corte en ese momento operó para generar una impunidad en ese asunto. O sea, de la Secretaría de Gobernación les llevaron. No, estaba todo el gabinete. Todo el gabinete estaba en la Corte, el secretario de Comunicaciones, que antes había sido director del IMSS, el consejero jurídico, todo el gabinete. La Corte estuvo ahí prácticamente tomada por el gabinete y por todo. Y después viene el caso de Florence Cassé, este montaje que hoy es evidente, en el cual a mí me tocó ser ponente. Y ahí sí fueron subiendo de nivel las amenazas. Todos los días se hablaba en mi oficina, se amenazaba de manera muy concreta. Y en algún momento, un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran 3 camionetas de la Policía Federal. A un magistrado de la Suprema Corte. A un ministro de funciones de la Corte. De la Suprema Corte le hicieron. Se bajan con armas largas, yo venía con mi familia, y se nos quedan apuntando como 10 minutos. No conformes con eso. ¿Sin decir nada? Sin decir nada. Eso te iba a preguntar. No, era el mensaje, intimidar. Y después sí diciendo. Se metieron a mi casa. Estando yo con mi esposa, no nos dimos cuenta esa noche. Se robaron todo lo que tenía que ver con mi computadora, mis unidades USB, mi disco de respaldo. Supongo que buscando algo que obviamente no iban a encontrar. Pero allí estaba clarísimo, te pudimos haber matado, nos metimos a tu casa, nos robamos lo que quisimos. Esto a un ministro en funciones es una barbaridad. Nunca había sucedido y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Totalmente. Entonces, hay mucha hipocresía ahora en hablar que se afecta la independencia judicial y que si yo fui esto o aquello en mi presidencia. No, yo guardé la dignidad, el decoro, la independencia del Poder Judicial. Ahí están todas las sentencias de la Corte, de las juezas, jueces, magistrados y magistradas que se defienden solas. No hubo ninguna sumisión, hubo una independencia absoluta del Poder Judicial Federal. Lo que sí no hubo fue amenazas, intimidaciones, violación de derechos humanos hacia jueces, juezas, ya no digamos ministros o ministras. Y eso sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón.